el aire está como navajas de obsidiana. Entonces ya le están atribuyendo, tú le estás atribuyendo un calificativo transparente, ¿sí? Porque esa es la manera en que tú tratas de referirte de un modo a una realidad, ¿sí? Con una categoría de transparencia. Los otros están cargándole otro tipo de concepto. Y precisamente en esta lucha de conceptos es donde se dan las transformaciones de tipo de expresión y sentido. Yo creo que nos estamos adelantando un poquito, pero sí vamos a llegar a esta parte. Sobre todo que querías tocar lo cotidiano, él lo toca, y ahorita lo vamos a ver. A ver, ahorita lo vemos con calma, ¿sí? No sé, digo, a lo mejor en otro momento, pero puede reflexionarse mejor, pero sin lugar a dudas, en todo este planteamiento, el posicionamiento del sujeto, es decir, yo no puedo dejar de considerar que yo como sujeto pertenezco a una clase social, o sea, es decir, dentro de todo este planteamiento que tú hacías, o sea, finalmente tú hacías una pregunta hace rato hacia la clase, ¿no? Y nos preguntábamos cómo se llega al conocimiento, o sea, o cómo yo me apropio de la realidad de determinada manera, ¿no? O sea, si asumo una falsa ideología, si asumo una conciencia objetiva, o sea, pues depende qué colocación asuma yo en un contexto determinado. O sea, el propio libro hacía referencia a que fue en su momento dado prohibido, ¿no? Y que en América Latina pues tampoco fue visto como... O sea, ¿quién dictaba a los comunistas en América Latina? ¿Quién les dictaba la...? Pues era la Rusia, ¿no? O sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, finalmente yo como frente a cualquier producción o generación de conocimiento, tengo que considerar el posicionamiento no solamente del autor, sino de la persona que en esta relación entre significado y significante, ¿no? O sea, y puede tener una amplia gama de perspectivas, no solamente una. Bueno, a ver, ¿quieres por aquí alguien quería preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo, a mí me causó mucho ruido la postura de Voloshina, porque, bueno, primero, no sé a qué se refiere con palabra exactamente, no sé si llega a decir, por ejemplo, a referirse a la palabra como un sonido. Eso es más adelante, ¿no? O a la palabra como una escritura. No, escritura, no, es una expresión. La palabra es una unidad, ¿sí? Tenemos distintas. Por ejemplo, cuando hablamos del fonema, la unidad es cuando hablamos de fonología, la unidad es el fonema. Cuando hablamos de morfología, la unidad es el morfema. Cuando hablamos de lo léxico, la unidad es el lexema. Cuando hablamos de lo semántico, del semema, y etc. Y la palabra en ese sentido es porque es la que está construyendo una realidad a partir de una palabra, ¿sí? Pero está refiriéndose como una unidad de expresión, definitivamente. Pero ahorita vamos a llegar a esa parte. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita le pregunto. Sí, ahorita que lleguemos a esa parte, porque sí vamos a tocarlo. Bueno, dice, para cualquier cuerpo físico del siguiente párrafo, puede ser percibido como imagen de algo, digamos, como imagen del carácter inerte, rutinario y necesario del mundo natural, reflejado en un objeto singular. Entonces, por ejemplo, hace rato Irving nos decía, el aire es transparente. Estamos entendiendo ahí un objeto natural. Y aquí va a ser importante cómo con Resnikov vamos a entender que hay signos naturales, signos construidos, ¿sí? Y va a haber una relación incluso de lo que se le llama, más bien una discusión entre lo que se va a llamar la arbitrariedad del signo y la convencionalidad del signo. Ahí tiene mucho que ver con ese Irving, está así como rapidito, pero vamos con calma. Y si no, se va a ver con despacio en ese sentido. Ahora, él también ya está tocando lo que dice, hay un mundo natural reflejado en un objeto singular. Una semejante imagen simbólica y artística de una cosa física determinada representa ya un producto ideológico. La cosa física se convierte en signo, sin dejar de ser parte de la realidad material. Esta cosa muerta en cierta forma refleja y retrata la realidad. Por ejemplo,
Si yo digo árbol, tengo una imagen. Ok, ya tengo la imagen. Es una imagen a nivel susoriano, ¿no? Nos dice, ya tengo, es más, dice, palabra árbol. Porque nosotros automáticamente la vamos a tratar de ser inteligible, ¿no? Árbol. Como muchas veces cuando vemos algo que no entendemos, tratamos de buscar no solamente lo que dice ahí, sino si hay otras cosas al entorno para poder comprender cuál es la contextualización y ubicar ese tipo de expresión. Entonces dice árbol, es una imagen. Hasta ahí estamos en el nivel susuriano. Pero cuando yo digo el árbol de la vida, o sea, es decir, ya no es solamente la palabra árbol de manera aislada, sino ya la empiezo a contextualizar. En esa parte es cuando pone el ejemplo de la hoz del martillo. Cuando puse la vez pasada, ¿no? No, en el libro. Ah, esta okay. Parte en la que... sí, la pone. La que dice que la hoz y el martillo son creados bajo una finalidad, sin embargo pueden ser utilizados como signos sin romper con esa tiene sus límites, ¿no? Con esa frontera. O sea, pues no deja de ser un martillo y una hoz para el trabajo manual, pero representa y refracta, no sé si está bien utilizados los conceptos, una realidad que sería el comunismo, dado pues... Adquiere un nivel de ideología. Ajá, sí, o sea, y ya se vuelve un signo. Incluso esto era en la Unión Soviética, pero de repente los movimientos sociales en México lo transforman y entonces mantienen la hoz del corte de la caña, pero entonces ponen un machete. Ya no es la hoz y el martillo, sino como es el campesino, lo convierten en machete. Y entonces le dan otra representación ideológica. Si vamos a tocar así como dices. ¿Eso puede ser la apropiación y resignificación? Sí, ¿no? Es que aquí la cuestión es la resignificación parte precisamente de una postura ideológica. O sea, una postura idealista más que nada. Sí, la resignificación. Hay una... en otros términos, habría una generación de un nuevo texto, que lo vamos a ver con Lotman, ¿sí? Porque, por ejemplo, los términos de construcción, de resignificación, es como si yo voluntariamente hiciera ese cambio así, muy a propósito, y eso está medio extraño, ¿no? Entonces vamos a verlo. Pero ahora hablaba hace un momento de decir árbol. Ahora voy a tomar el viento transparente. Si yo digo, en la Ciudad de México el viento es transparente, empiezo a contextualizarlo, o empiezo a decir, en la Ciudad de México el viento es gris. Ya le estoy dando otra significación, o sea, ya está quedando este concepto natural. No queda aislado, siempre va a estar contextualizado. Entonces aquí lo que empieza a decir, tenemos el objeto, la representación, pero en el momento en que se contextualiza va a adquirir un nivel ideológico, ¿sí? Y yo me pregunto si realmente los objetos están de manera aislada. Bueno, entonces más adelante, aquí está, dice, así son la hoz y el martillo de nuestro oscuro estado, en el cual ellos tienen una significación ya netamente ideológica. Cuando nosotros ponemos, bueno, incluso si yo pongo esto, bueno, si yo pongo eso, es un símbolo. Bueno, vamos a empezar. Primero es un icono. ¿Sí? Hay un icono. El formato nos está dando o nos está representando algo. Un icono es como esto.